La hora de Maquiavelo. Los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Bueno, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Esta es la hora de Maquiavelo. Y te vuelvo a decir, Houston, we have a problem. O si querés, para traducirlo, no sé, Turdera, estamos en un bolonqui. La comunicación del gobierno del presidente Javier Milei es un problema. Acá lo tenías en Davos, el Foro Económico de Davos, donde el presidente Javier Milei fue el centro de atención. Después ahí salió un debate, si la sala estaba medio llena, medio vacía. Había mucha gente que lo estaba escuchando y sobre todo porque por primera vez en mucho tiempo la Argentina, bueno, vuelve a estar en el radar del mundo, porque el kirchnerismo sacó a la Argentina del mundo y de alguna manera todos estaban esperando, bueno, acá hay alguien que entiende que la Argentina tiene que integrarse a los mercados mundiales y tiene que tener un sistema normal para no tener inflación crónica como la Argentina tiene lamentablemente desde hace prácticamente una generación entera. ¿Qué hizo Javier Milei en ese foro donde estaban todos los líderes del mundo? Bueno, prácticamente, ahora lo vas a escuchar, quiso copiar a Cristina Kirchner. Escucha. Hablar de fallo de mercado es un oxímoron. No existe el fallo de mercados. Si las transacciones son voluntarias, el único contexto en el que puede haber un fallo de mercado es si hay coacción. Y el único con la capacidad de coaccionar de manera generalizada es el Estado, que tiene el monopolio de la violencia. ¿Qué le estaba diciendo? No que nos estaba diciendo a los argentinos o a los votantes de Milei o a los chicos de 20 y pico de años que son fanáticos de las fuerzas del cielo. Le estaba hablando a líderes, empresarios y políticos del mundo. No solamente los que tenía delante, sino los que estaban escuchando o los que iban a leer un abstract de lo que dijo. ¿De qué estaba hablando? Bueno, de que donde el Estado interviene en los mercados, la arruina. Y obviamente hay muchos que se preguntaban, che, pará, Estados Unidos se hizo grande justamente interviniendo en los mercados para que hubiera más competencia, para impedir monopolios. Y fue el Estado el que generó una revolución del transporte cuando se metió a romper el monopolio de los ferrocarriles. Después rompió el monopolio de la electricidad. Después rompió el monopolio de las telecomunicaciones, la famosa AT&T, que se hizo un boom tecnológico. En todos esos sectores, Estados Unidos es líder. Y ahora lo está haciendo otra vez. En Estados Unidos están, igual que en Europa, están viendo, así como vieron que Microsoft quería dominar el mundo de Internet teniendo su propio navegador como obligatorio en Windows, y el Estado lo hizo obligarlo a llevar otros navegadores, así surgió Google. Bueno, ahora en Europa están limitando en muchos aspectos el poder de Google y del algoritmo, esa caja negra que domina el mundo de Internet y domina el mundo de la publicidad, y en Estados Unidos también. Porque Google creció gracias a que evitaron el monopolio de Microsoft. Y hoy Microsoft sigue existiendo, pero bueno, Google es para muchos gobiernos europeos, Estados Unidos, es una amenaza también. Entonces, lo que les estaba diciendo a los líderes empresarios que tenía ahí delante, por supuesto, para Google sonaría como música en los oídos, pero si estaba, no sé, el CEO de Microsoft, seguramente que estaría pensando, che, flaco, nosotros quisimos tener un monopolio y no nos dejaron. Bueno, en fin, son debates teóricos. ¿Y por qué dijimos que se parece un poco a Cristina Kirchner? Porque los que estaban ahí delante de él querían escuchar cómo iba a hacer o cómo estaba haciendo, intentando sacar a la Argentina de su frustración para que este país potencialmente rico vuelva a serlo. En lugar de eso, escuchemos cómo sigue, trató de venderles el anarcocapitalismo, ¿no? Así como Cristina que quería vendernos su modelo, ¿no? Escucha. Economistas neoclásicos salgan
de la caja. Cuando el modelo falla, no hay que enojarse con la realidad, hay que enojarse con el modelo y cambiarlo. El modelo. También nos hace acordar a Cristina cuando decía, sí, porque el modelo, a ver, todos los muchachos que estaban en los foros a los que iba, no fue a Davos, Cristina nunca, pero sí a muchos foros internacionales en todo el mundo, la gente que tenía delante, y los argentinos por supuesto también, sabían que su modelo cerraba únicamente poniendo en el INDEC a un señor que se llamaba Guillermo Moreno a falsificar todas las estadísticas, ¿no? Y eso lo sabía en todo el mundo y realmente se mataban de risa. Eso no lo está haciendo Milei, pero lo que está haciendo es hablando de una teoría que solo funciona en las bibliotecas. Sigamos escuchando. Cada vez que ustedes quieran hacer una corrección de un supuesto fallo de mercado, inexorablemente, por desconocer lo que es el mercado o por haberse enamorado de un modelo fallido, están abriendo las puertas al socialismo y están condenando a la gente a la pobreza. ¿De quién se estaría refiriendo? ¿De los alemanes, los franceses, los italianos, los españoles, los estadounidenses? ¿O se refería exclusivamente a la Argentina? Pero le estaba hablando a ustedes. O sea, se sentía realmente en un meeting en Buenos Aires o en Turdera. A ver, escuchemos uno más. Así es como llegamos al punto en el que, con distintos nombres o formas, buenas partes de las ofertas políticas generalmente aceptadas en la mayoría de los países de Occidente son variantes colectivistas. Ya sea que se declamen abiertamente comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas cristianos, keynesianos, neokeynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. En el fondo, no hay diferencias sustantivas. Todos sostienen que el Estado debe dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos. Nuevamente, Houston, ahí tenemos un problema porque, por ejemplo, Alemania, tercera economía del mundo, su primer ministro o canciller es un señor que se llama Olaf Scholz, que es socialdemócrata. Y en Alemania, decirle nazi a un político no es solamente una ofensa, puede ser considerado hasta un delito. Obviamente que no pasó nada diplomáticamente, nadie se lo tomó demasiado en serio y eso no sé si es bueno o si es malo. Pero lo cierto es que tenemos un problema con la comunicación de Javier Milei. Quiero que veas ahí una nueva imagen de una captura de un Instagram de esta semana, en donde calificó a la periodista Luisa Corradini, que estaba ahí en Davos, de una mentirosa, y al diario de La Nación, atacó al diario de La Nación porque puso que la sala no estaba del todo llena. Y luego es relativo, ¿no? Las fotos que se mostraban, había bastantes huecos, pero no estaba tampoco vacía la sala. Milei despertó justamente, quizás el problema no era si la sala estaba completamente llena o vacía, porque esto se transmite y está grabado, está en YouTube, sino que el problema quizás era si él desaprovechó la oportunidad de vender a la Argentina en lugar de vender anarcocapitalismo, ¿no? Bueno, yo te recomiendo que repases el programa pasado de La Hora de Maquiavelo, ahí en YouTube, la entrevista que le hicimos a Silvia Mercado, que Milei la atacó tremendamente por Twitter porque había dado una información equivocada de su equipo, del equipo de Milei, no de ella, sobre sus perritos. Bueno, realmente, Houston, we have a problem, ¿no? Silvia Mercado le recomienda a Milei que entregue el manejo de sus redes sociales a profesionales con experiencia y no militantes. Bueno, el tema central, yo me voy a sentar ahora con un experto en comunicación de gobierno, sumamente interesante, un consultor, al que podrían consultar, hablando del tema, Javier Milei, pero el tema central, ya te lo explicamos muchas veces en La Hora de Maquiavelo, de todas las reformas, de todo este DNU que ahora está parado por la justicia, de reformas, a ver si tenemos ahí la imagen esa tan media tenebrosa, ¿no? Del anuncio del DNU, realmente, a ver, el que manejó la escenografía acá, cero de comunicación, ¿no? Milei generando una tremenda distancia con este escritorio y toda la gente parada ahí atrás, ahí con cara seria, pareció más bien una amenaza y en lugar de explicar
qué beneficios tendría todo este DNU, qué necesidad tiene y por qué, como buen maestro universitario que es Milei, en lugar de eso nos mostró una escena con una lectura fría, distante, de medida por medida, parecía la lectura de un bando del medioevo, ¿no? Bueno, hay Houston, we have a problem, la comunicación del presidente. Pero la reforma laboral es la piedra angular de todo el andamiaje, porque sin una reforma laboral para que las pymes, que ya te dijimos en la hora de Maquiavelo muchas veces, el 80% del empleo en el sector privado lo dan pymes. Y las pymes en Argentina desde hace muchas décadas te dicen, me corto una mano antes de tomar un empleado, por la industria del juicio, que en los últimos 20 años del kirchnerismo se agravó. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Contrató más y más ñoquis. Lo que están ahora despidiendo es simbólico, ¿no? El Estado tiene, de todos los sectores, provincias, municipios, nación, hay 4 millones de empleados públicos. Con uno, basta y sobra. O sea, la Argentina reemplaza el empleo que tendría que ser privado con empleo público y más planes que llegaron con el kirchnerismo a 2 millones. Entonces, para cambiar eso y para que el Estado sea más sustentable y no genere la inflación que genera, hay que contratar a más gente y en blanco. ¿Por qué te crees que los jubilados ganan menos de $100 en Argentina? ¿Y por qué te crees que las jubilaciones son el principal factor del déficit? Bueno, porque son muy pocos los que aportan. Con este sistema, si no lo cambias, no solamente el previsional, sino primero la reforma laboral. Y en eso, que ahora se lo frenó la justicia, irá a la Corte Suprema, ahora vamos a ver este jueves cómo la CGT domina la comunicación y cómo el gobierno se está dejando ganar en este tema clave en el que fracasaron todos los gobiernos no peronistas de la democracia. Todos lo intentaron, todos fracasaron. Alfonsín de la Rúa, que cayó por eso, lo intentó Macri, sin resultados. Es la clave de por qué el peronismo no se va, o se va y hace una pausa nada más. Yo te quiero mostrar una encuesta que mostró una encuestadora que se llama Analogías, a ver si podemos mostrarla ese. Analogías difundió esta encuesta esta semana en donde pregunta, ¿y cree usted que eliminar las leyes laborales es bueno o que hay que eliminar las leyes laborales? Bueno, lo increíble es que hay un 26% que dice que sí, pero obviamente el 57% casi dice que no. A ver, si vos vas y le preguntás, haces una encuesta, yo hago una encuesta, le pregunto, ¿usted quiere morirse mañana? Yo te pronostico que el 99,9% de los argentinos van a decir que no. Bueno, obvio. Fíjate, yo quiero recordarte un experimento social que hicimos aquí en la hora de Maquiavelo gracias a la consultora FGA de Federico González el año pasado, donde preguntamos de las dos formas. Entonces, esta es la respuesta, fíjate, sumá, 53 y 18, acá tenés casi 70% de aprobación. Para generar realmente más empleo privado sin afectar derechos de los trabajadores actuales, la reforma laboral tiene que generar esa reforma para los empleados nuevos y no tocar los derechos de los que ya están. Los nuevos son tipos que vienen de no tener ningún derecho, ninguna cobertura, ningún aporte de nada. Bueno, 70%. Ahora, cuando FGA hizo la misma pregunta, esto es nacional, hace un año, cuando hizo la misma pregunta, quiero que muestres el próximo, pero tomando el lenguaje de la CGT, realizar una reforma laboral es básicamente una excusa para quitarle derechos a los trabajadores. Bueno, acá a él le da empatado, le da un empate, porque claro, la gente dice, no hay que quitarles derechos a los trabajadores. Y no se les va a quitar derechos, se les va a tratar de dar derechos a los que hoy no tienen nada. Pero enmarcar la comunicación en les quitan los derechos o enmarcar la comunicación en les vamos a dar más derechos y vamos a generar más empleo, es la clave
habría que proponerles que estudien a George Lakoff, un comunicador demócrata de Estados Unidos, a Milei no le gustaría, pero que logró el retorno de los demócratas después de la era Reagan en Estados Unidos, que lo estudie para que le explique cómo enmarcar la comunicación. Ahora, yo me voy a sentar con Gabriel Llorens, consultor, autor de un libro que estudió junto con un economista, Andrés Borenstein, que estudió la comunicación de los ministros de Economía a lo largo de toda la democracia. Y le vamos a preguntar qué tendría que tener en cuenta Milei para tener éxito y mejorar su comunicación. Mientras tanto, yo te propongo que te metas, como siempre, todos los fines de semana, en el portal de TN. La laboral es la clave de las reformas de Milei y se frenó en la justicia. ¿Por qué falla la comunicación? Y dame 2 segundos y me siento con Gabriel Llorens. Bueno, Gabriel Llorens Rocha, consultor, de comunicación y lobby, una cosa así, su consultora se llama Bond PR, que no tiene que ver con James Bond, sino seguramente con la palabra inglesa de exactamente, de nexo. conectar. Pero uno dice, James Bond, ¿no? Como el lobby, ¿viste? Y es autor, junto con Andrés Borenstein, amigo Andrés Borenstein, gran economista y columnista, puede fallar, que es Economía y Comunicación en 40 años de democracia, que editó Planeta. Si vos, Milei te pregunta ahora, ¿a quién de todos estos que fracasaron le puedo copiar algo? ¿A quién copiaría? Está copiando. Esa última foto que vos mostraste de la presentación del DNU, tan antigua y demás, hay una foto exactamente igual de Menem presentando la reforma del Estado, con parte de su gabinete atrás y con el mismo escritorio. Entonces, para eso no necesita consejo, digamos. Hay algo de la mística o de la experiencia de comunicación de Menem que él está tomando. ¿Con el mismo resultado en la efectividad? Eso no lo sabemos todavía. Llevamos un mes y poquito. Lo de Menem llevó mucho tiempo. Es una de las cosas que aprendimos con el libro. Menem dio 2 años de dar vuelta buscando ministro de Economía, uno que se le murió, 2 que fracasaron, hasta dar con Cavallo. Exactamente. En el medio fue haciendo reformas. Pero en materia de comunicación, que es una de las cosas que a mí me sorprendió, porque lo recordaba, pero al revisarlo es interesante. Él desde julio del 89 cambia toda la comunicación. Hay un fenómeno de ruptura, todo lo que recordamos de Menem jugando al básquet. Julio del 89 fue el momento que asume medio de urgencia porque a Alfonsín ya se le fue el poder de las manos con la hiperinflación. La inflación siguió durante 2 años más. No nos olvidemos. Los problemas siguieron, las reformas del Estado fueron largas y dolorosas, con mucho conflicto, pero Menem cambió el eje de comunicación de entrada. Hubo una cosa de ruptura, esto que no se entendía, Menem jugando al básquet, Menem jugando al fútbol con Maradona, yendo al programa de Mirta. Era muy carismático. Cambió el eje de comunicación. Vos te das cuenta que los diarios estaban hablando de eso, ibas a la economía y seguía siendo... un desastre. Un desastre. Entonces, hay algo de esa lección que en el medio de la crisis tenés que cambiar el eje de comunicación y poner otros temas en agenda y discutir otras cosas que me parece que es subsidiario de eso. Antes de ir a otros ejemplos, que puede ser el del Plan Austral, que funcionó un poquito, pero funcionó por lo menos. ¿Vos te lo imaginás a Menem en Davos vendiéndoles, porque yo creo que Menem fue a Davos en su momento, vendiéndoles su modelo económico o explicando por qué tendrían que confiar en la Argentina y por qué la Argentina iba a salir del desastre en el que ya estaba? No, hasta ahí el paralelo, digamos, ¿no? Claro. Son 2 momentos completamente, pasaron 30 años, los medios son otros, la agenda global es otra. Sí, y no, claramente Menem no hacía eso. Menem fue varias veces a Davos, recuerdo, y también es muy recordada, su presencia en el Congreso de los Estados Unidos, yendo a hablar de capitalismo. Pero hasta ahí el paralelo, digamos, ¿no? Después hay cosas que son completamente diferentes, como líderes, como carisma. Había un tema de agenda, por ejemplo, el tema ambiental, que era muy chiquito en aquel entonces, y hoy es muy importante. Muy relevante. El ejemplo de Olaf Scholz, el primer ministro alemán socialdemócrata, es una coalición que se llama Coalición Semáforo en Alemania, que tiene un componente liberal del Partido Liberal, o sea que también...
y un componente del Partido Verde. O sea, la agenda ecológica en el mundo no es tenida en cuenta así nomás, ¿no? Porque digo, No, es clave. Yo creo que tenemos muchos elementos es fácil criticar la comunicación de Milei. Hay elementos que desde el manual de comunicación, desde lo que nos dedicamos a esto, decimos esto no funciona, Por esto ejemplo. no es así, esto... Y hay hay muchas comunicaciones que son agresivas, que son violentas, que son a veces falsas, pero también es cierto que todos dijimos que Milei no ganaba, los que sabemos de esto. es cierto. Y usando esas cosas, Milei llegó hasta acá. Entonces es más difícil entender qué es lo que está haciendo y el esfuerzo nuestro tiene que ser tratar de entender. Hay un par de valores que hay que prestarles Ahora, si a atención. vos te viene y te preguntan, ¿qué hacemos con las redes sociales de Milei? ¿No? Porque Silvia Mercado, repasarlo, es muy interesante la entrevista del programa pasado, decía, no, hay que sacarle las redes sociales. Ahí hicieron un cálculo, no sé, en América 24, no sé si era cierto, que llegó a tuitear 500 tweets en un día, y aparentemente es él en persona, ¿no? Y entonces se saca así como que retuitea a Elon Musk, también se sacan con cosas muy agresivas. Sí, peor si mirás los me gusta que pone, digamos, porque también Muy es, polémicos. y es absolutamente. Ahora, otra vez, desde el manual yo te digo, mirá, no, que se calme, que no sé qué. Ahora, hay algunos valores atrás de eso que a la gente, que alguna fibra tocó en la gente y sigue tocando en la gente. Una es la ruptura, que en eso si querés es parecido a Menem. Rompe con todo lo que veníamos conversando. Otra es la autenticidad. Sí. Milei es eso. Es eso. Es eso. Nadie te dice lo contrario, digamos, nadie pone en duda que él está haciendo un personaje. No, es lo que estamos viendo y es lo que es. Me parece que eso algo a la O sea, vos gente decís, no está actuando. no está es eso. actuando. Estamos en un tiempo, vos lo sabés, redes y demás, de transparencia absoluta. Y el tipo es absolutamente transparente, a diferencia de otros candidatos que estaban mucho más armaditos, digamos. Macri, por ejemplo, ¿no? Exactamente, sí. Que además actuó de socialdemócrata cuando no lo era y por consejo de Durán Barba fue realmente un Sí, o Larreta fracaso. también. O Larreta, que también quiso jugar a algo que no era y claramente no funcionó. Milei fue esto. El otro día comparaban lo de Davos con una charla TED de él de hace 3 años. Y era igual, digamos. Claro. Entonces, Lo que pasa es que no necesitaría él alguien con más seniority de comunicación que le diga, mira, hay audiencias. Vos ahí no estás en una charla TED, estás hablando con los líderes de las principales empresas, con los líderes políticos del mundo, y ese es tu address, como se dice. ¿No te convendría hablarles a ellos y después da tu charla TED? sí, es probable. Ahora, en esta instancia, es probable y además, sobre todo pensando que eso puede ser de muy corto plazo, porque es una ligazón que tiene con el electorado, que es su única base, pero no tiene base en provincia, no tiene base en el Congreso, es opinión pública su único respaldo, entonces hay que cuidarla muchísimo. Me gustaría ver, nosotros que hacemos muchas encuestas al sector de la comunicación, haber hecho una encuesta a los participantes de esa sala en el foro de Davos, a ver qué pensaban de la exposición de Milei, diciéndole, bueno, no, el medio ambiente es una intervención del Estado, hay que dejar todo como está, los monopolios son fantásticos. Seguramente, seguramente hay muchos que no opinan así. Después de él habló el Pedro Sánchez, digamos, hizo un discurso completamente contrario. Habló en inglés, Pedro Sánchez. Habló en inglés. Milei hablaba para nosotros, quizás. Claro, No estaba hablando por para ahí. su electorado de 20 y pico de años. Exactamente. Y terminó el discurso con ¡viva la libertad, carajo! Porque es su marca. Entonces, no es lo que le hubiéramos recomendado. Ahora, ojo que no sea que le está funcionando, porque es auténtico. Y te agrego una cosa que es una palabra que no quiero que suene mal, pero es divertido. Y en comunicación hay que ser divertido hay que también. ser divertido, hay que ser atractivo sobre todo. Sobre ¿no? todo Hay en que saber momentos de captar la crisis. atención, eso lo sabes. Y ahí te vuelvo al libro. En momentos de crisis, esa necesidad de copar la agenda, de que se debata lo que vos estás instalando, sobre todo cuando venís de un lugar de mucha debilidad. Milei hace 2 años se le ocurrió ser presidente. Sí. Rompió con Y todos tiene los una partidos gran debilidad políticos parlamentaria, porque tiene muy por todos poco- lados. Y un equipo que se está formando en la cancha, digamos. Y que no era el equipo original ni siquiera. Absolutamente. Ahora, llamar la atención en una crisis. Cómprame que la reforma laboral es la clave de todo el andamiaje de reformas que tiene, porque si no resolves eso no vas a resolver lo demás. El Estado va a tener que seguir siendo el contratista. No tiene voceros.
jefe de gabinete, Pose, no se le conoce la voz, el secretario de Trabajo, Omar Yassin, no lo dejan hablar, a Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, casi no se le conoce la voz. ¿No tendría que ser ahí Milei y romper un poco esta de Menem y Cavallo y decir, bueno, yo soy Menem y Cavallo juntos? Si miramos la historia, no. Hay una función que es la del presidente. Es cierto que es el primer presidente que es economista, entonces eso es una situación difícil. Y llegó hablando de economía, ¿no? Pero hay un rol que es del presidente, digamos, de marcar la cancha, y otro rol que es del técnico, que es el que está a cargo de economía, que puede tener cintura política. Y la experiencia también es que cuando ese tándem anduvo bien es cuando se pudo convencer y generar un proyecto económico, Caputo, digamos. ¿es un comunicador como lo fue Cavallo? Hasta ahora no lo había sido, empezó a hacerlo. Fíjate que con Macri no había hablado nunca, y sin embargo ahora habló, y está tuiteando, y también está hablando. Ahí para el libro conversamos con Cavallo, y Cavallo, que era un gran comunicador también, que tenía mucha experiencia, pero sin embargo él decía, yo no era el que explicaba, el que sabía explicar era Menem, que explicaba cosas muy complejas, entendía dos cosas, las explicaba y a mí me facilitaba mucho la tarea. Interesante. Pero acá tenemos las dos en uno prácticamente. Ahora, tenés un minuto y yo te digo, ok, yo soy Milei. Y van a ver, carajo. ¿Qué hago? ¿Salgo a hablar, por ejemplo, del tema clave de la reforma laboral o mando voceros o sigo en mutismo como hasta ahora? Yo creo que el tema clave es ordenar la macro. Y la reforma laboral viene ahí, es una de las batallas fundamentales que vienen atrás. Pero la gente está desesperada por la inflación, la gente está y no sabemos cuánto va a aguantar. Entonces, la gran batalla es esa y vienen las otras batallas que te pueden ir acompañando. Que quizás habría que explicarle a la gente, ¿no? Muchachos, si no resolvés el problema laboral y no resolvés que sean los privados los que contraten, las pymes son los únicos que podrían contratar, no resolvés el déficit fiscal y no resolvés la inflación. Por eso es tan importante que o es el presidente o alguien que es una salga batalla que hay que dar, sin duda. Vamos a tener un paro que vamos a ver cómo lo elabora. El jueves paro de la CGT, primer paro. 30 días hábiles de gestión tiene Milei. Ya le están haciendo un paro. A Alberto no le hicieron ningún. Gabriel Llorens Rocha. Gracias. Muy interesante este libro con Andrés Borenstein. Puede fallar. Esperemos que esta vez no falle. Vos seguís viendo La Hora de Maquiavelo. La Hora de Maquiavelo. ¿Te mueve la búsqueda de un futuro mejor? Proteger al planeta y a quienes vivimos en él también nos mueve. Por eso desarrollamos tecnologías sustentables para que puedas moverte como quieras. Toyota, todo lo que te mueve. ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.